Mi esposa, Vivian Mon, estaba embarazada del hijo de su amante. En el funeral de nuestra hija, ella se apoyó en él y me miró, diciendo, Jason es un hombre de buen corazón, a pesar de la mala suerte. Ha venido a presentar sus respetos en persona. Si el espíritu de tu hija nos está observando desde el cielo, seguro que bendecirá al niño, que llevo en mi vientre para que sea sano y salvo. No dije nada. Me quité en silencio el anillo de boda que había llevado durante 6 años y salí tranquilamente de la sala de duelo. Los ancianos intentaron mediar, pero Vivian se burló con desdén. No te molestes con él. Después de todo este alboroto, acabará inclinando la cabeza y pidiéndome perdón. Al oír eso, su familia estalló en carcajadas. Me utilizaron descaradamente, como objeto de una apuesta de $1.000 millones, apostando por cuando acabaría derrumbándome y postrándome a los pies de Vivian, suplicándole que me diera otro hijo. Pero lo que no sabían era que el jet privado que había fletado esa persona estaba a punto de aterrizar. En 3 horas, abandonaría Harbor City y nunca volvería. Mientras hacía las maletas en la villa, Vivian llegó a casa inesperadamente, ignorando lo que estaba haciendo. Se quitó tranquilamente el abrigo y dijo, Jason quiere sopa de cuerno de ciervo. Pensé en la última vez que me negué a servirle café a Jason en la empresa y ella me obligó a arrodillarme toda la noche delante de todos. Cerré la maleta y obedientemente me dirigí a la cocina. 10 minutos más tarde, al oír a Jason elogiar el plato, la frialdad del rostro de Vivian se suavizó ligeramente. Si tratas al niño que llevo en mi vientre como si fuera tuyo, puedo aceptar no divorciarme de ti. En el pasado, cada vez que Vivian mencionaba la palabra divorcio, yo empezaba a respirar con dificultad, lleno de miedo y ansiedad. Pero ahora, saqué con calma los papeles del divorcio que tenía preparados desde hacía tiempo. Le dije en voz baja, fírmalos. Sin siquiera echar un vistazo al documento, Vivian arqueó una ceja y sonrió con desprecio. ¿De verdad crees que una táctica tan mezquina como retroceder para avanzar va a funcionar conmigo? El día que nos casamos, te lo dejé claro. La única razón por la que accedí a casarme contigo fue porque te parecías un poco a Jason. Si sigues planeando causar problemas, te enviaré al extranjero y te dejaré que te las arregles por tu cuenta. Antes de que pudiera responder, Jason soltó de repente un grito agudo. Vivian corrió inmediatamente a su lado, con el rostro lleno de preocupación. Jason, ¿qué te pasa? Vivian, me pica mucho todo el cuerpo. Aunque la actuación de Jason era ridículamente mala, Vivian se enfureció y se abalanzó sobre mí, exigiéndome con voz dura que le dijera qué cosa dañina había puesto en la sopa de cuerno de ciervo. Antes de que pudiera explicarle nada, su expresión se volvió fría y me obligó a tragarme el resto de la sopa. Alérgico a los cuernos de ciervo. Pronto me desplomé en el suelo, jadeando en busca de aire, cuando Vivian vio las repugnantes erupciones rojas que se extendían por mi cuerpo. Frunció el ceño con asco y me apartó de Jason de una patada. Media hora más tarde, al regresar de urgencias, oí ruidos apasionados que provenían del dormitorio principal. Vivian, no te muevas tanto. Ten cuidado con nuestro bebé, no te preocupes. Jason, hoy cumplo exactamente 3 meses. Todo irá bien. Hace 3 meses fue mi aniversario de boda con Vivian, así que su supuesta hora extra de trabajo esa noche no era más que una excusa para encontrarse en secreto con Jason. Entré en el estudio y rompí el retrato familiar que Vivian había colocado sobre el escritorio, y luego tiré los pedazos a la basura. Encontré la caja fuerte, introduje la fecha de cumpleaños de Jason y recuperé sin problemas mis documentos de identidad. Sin mirar atrás, salí por la puerta principal de la villa. En la caseta de seguridad, el guardia me preguntó diligentemente, «Señor, ¿a dónde se dirige? ¿Le llamaré a un conductor para que le lleve?» Negué con la cabeza. No hace falta. El coche que llamé ya está esperando. Antes de que pudiera terminar la frase, el teléfono de la caseta de seguridad sonó de repente, con un tono agudo e inesperado. Media hora más tarde, atado a una cama de hospital con correas de sujeción, oí a Vivian discutir fuera de la puerta con su amiga, la doctora Janet Deal. Vivian, aunque nunca haya sentido nada por Isen, él trabajó duro sin quejarse, te entregó su sueldo y cuidó de ti y del niño durante 6 años. ¿Cómo has podido atarlo y obligarlo a donar un riñón sano a Jason? ¿Solo porque él se arruinó los riñones por beber demasiado? Tienes que entender que perder un riñón puede afectar gravemente a la salud y la vitalidad de un hombre. El cuerpo de Isen ya estaba en mal estado después del accidente de coche en el que te salvó. Esta operación podría dejarlo estéril de por vida debido a las complicaciones. ¿No sería perfecto que perdiera la capacidad de tener hijos?, dijo Vivian con frialdad e indiferencia. La muerte de nuestra hija demuestra que Isen no es apto para ser padre. Quitarle el riñón también acabará con cualquier ilusión que tenga de que yo le dé otro hijo. Un marido superficial e inútil como él se aferraba al poder y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le dijeran.
siempre y cuando le garantizaran una vida de comida y comodidades. Al oír que se abría la puerta, cerré los ojos en silencio. Sentí un ligero cosquilleo en la mejilla. Era Vivian, que me apartaba el pelo revuelto de la frente. Isen, si cooperas obedientemente y te sometes a esta pequeña operación, te daré todo lo que quieras. Después de todos estos años de matrimonio, era la primera vez que me hablaba con tanta dulzura, pero la ignoré por completo y miré con calma a Jenny. Déale, por favor, proceda con la cirugía lo antes posible. Tengo cosas que hacer más tarde. ¿Algo que hacer? ¿Qué puede tener que hacer un hombre casado a estas horas de la noche? Con los labios rojos ligeramente entreabiertos y la expresión fría, Vivian parecía tener algo más que decir, pero en ese momento sonó su teléfono. Era el tono de llamada personalizado de Jason. Jason, no te asustes. Voy a ir a verte ahora mismo. Al verla alejarse apresuradamente, los ojos de Jenny se llenaron de una simpatía aún más profunda por mí. Isen, si ahora te arrepientes, aún no es demasiado tarde para detenerte. Pensé en cómo Vivian había cubierto los gastos del tratamiento contra el cáncer de mi padre durante 10 años. Con una leve sonrisa, negué con la cabeza a Jenny y simplemente dije, déale, me gustaría pedirle un favor. 2 horas más tarde, cuando desperté lentamente de la anestesia, lo primero que vi fue a Vivian sentada junto a la cama. Al ver la brillante satisfacción en su rostro, era obvio que la cirugía de trasplante de Jason había salido bien. Isen, todavía no me has dicho qué recompensa quieres. Parpadeé perezosamente una vez y respondí, entonces, córtame una manzana, por favor. Mi tono educado y cortés hizo que Vivian se detuviera, ligeramente confundida. Después de pensarlo unos segundos, asumiendo que debía de estar hambriento, pidió comida a varios de mis restaurantes favoritos. Pero, incluso ante una mesa llena de mis platos favoritos, no levanté ni una cuchara. Al ver esto, Vivian, que rara vez se sentaba a comer conmigo, frunció el ceño y dejó silenciosamente su plato y su cuchara. Isen, si la comida de la mesa no te gusta, dime lo que quieres. Haré que alguien. No pasa nada. No tengo hambre. En cuanto terminé de hablar, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas era 10.086. Cogí el teléfono y entré en el baño. En cuanto contesté, oí la voz de esa persona, llena de un tono lastimero, preguntando, Isen, ya he llegado al aeropuerto de Aventon, pero no te veo. ¿Aún no has podido olvidarla? No, solo he tenido algunos imprevistos en el camino. Me han retrasado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herido? Envíame tu ubicación. Voy para allá, interrumpiendo sus pensamientos. Simplemente dije, puedo encargarme yo solo. ¿Puedes esperarme? Al recibir una respuesta afirmativa sin vacilación por parte del otro, bajé la cabeza, rozando apenas mis labios, cuando Vivian irrumpió de repente sin hacer ruido. Isen, ¿a quién estás escondiendo aquí hablando por teléfono? Rápidamente terminé la llamada y luego la miré con calma. ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Qué tipo de amigo necesitaría esconderse de su esposa? ¿Para hacer una llamada? Vivian se burló, a punto de hablar y preguntarme. Pero en ese momento, un repentino estruendo resonó fuera de la ventana. Al oírlo, Vivian se dirigió inmediatamente hacia la sala VIP. Desde que nos casamos, cada vez que me dejaba atrás para consolar a Jason, que le tenía miedo a los truenos, yo montaba un escándalo y me negaba a dejarla ir. Pero ahora, a mitad del pasillo, la mujer se dio cuenta de repente de que no la había seguido. Una extraña sensación agria le invadió el pecho, haciéndola fruncir el ceño instintivamente. Sin embargo, no le dio mucha importancia y simplemente supuso que me estaba portando bien de forma inesperada. Como recompensa, cuando me dieron el alta del hospital al día siguiente, no perdió tiempo en arrastrarme al centro comercial, permitiéndome seguirla a ella y a Jason como un perrito faldero, acompañándolos mientras hacían compras. Aunque todas las dependientas del centro comercial sabían que yo era el marido legal de Vivian, cuando la veían pegada a Jason, me entregaban las bolsas de compras con obsequios, agradeciéndome por honrar su tienda con mi presencia. Mientras yo me tambaleaba por el peso de las bolsas y caía por la escalera mecánica, Vivian estaba en la tienda de bebés con Jason, eligiendo artículos para niños. Cuando Jason dudaba entre el rosa y el azul, ella sacó con cariño su tarjeta negra y compró toda la tienda. Justo cuando yo, maltrecho y desaliñado, entré en la tienda, oí a la dependienta decirle a Jason con sincera admiración, «Señor Woods, es usted muy afortunado por tener una esposa tan maravillosa. El bebé aún no ha nacido y ya tiene la madre más cariñosa del mundo». Mirando la pequeña cinta para el pelo con estrellas que llevaba en la muñeca, recordé de repente aquel día en que nuestra hija, Yura, fue ingresada de urgencia con meningitis aguda. Llamé a Vivian 199 veces. Su teléfono estaba encendido, pero no respondió ni una sola vez.
dentro de la sala de urgencias. Nuestra hija me susurró con una voz tan débil como la de un mosquito. Papá, no volveré a robar caramelos de leche. Lloré mientras le acariciaba suavemente la cara. ¿Por qué dices eso, cariño? ¿Por qué? Mamá se enfadará si no soy obediente. Por eso no quiere venir a verme. Papá, lo siento. Soy una niña inútil. No he podido ayudarte a conseguir el amor de mamá. Mientras mi hija agonizaba, me arrodillé sin dignidad en la puerta del apartamento de Jason, suplicándole que dejara que Vivian viniera conmigo al hospital solo un momento. En lugar de eso, Jason llamó a sus guardaespaldas para que me inmovilizaran en el suelo y me abofetearan una y otra vez. Cuando el médico llamó para decirme que mi hija había fallecido, Vivian acababa de despertarse y abrió lentamente la puerta. Miró mi cara hinchada, demasiado magullada para articular palabra, y dijo con indiferencia: te dije que no molestases a Jason. Este es el precio que pagas por no comportarte. Salí de mi ensimismamiento. Dejé caer todas las bolsas de la compra y me di la vuelta para marcharme, pero Vivian me agarró fríamente de la muñeca y me empujó dentro de la lujosa relojería de la última planta. Isen, ¿no te has estado quejando siempre de que querías un reloj? Al ver cómo me agarraba la muñeca y empezaba a elegir relojes para mí con total naturalidad, Jason apretó los dientes en silencio. Se coló entre Vivian y yo, rodeó su cintura con el brazo y me dedicó una sonrisa burlona. Isen, si no fuera por tu generosa donación de riñón, mi cuerpo ya se habría derrumbado. Vivian, ¿qué tal si invitamos a Isen a una buena cena esta noche? Para mostrarle nuestro agradecimiento, Vivian ayudó a Jason a alisarse el flequillo con una mirada tierna. Mi querido Jason, lo que tú digas, haré todo lo que quieras. Pensando en los documentos que había dejado cerca de la villa, no rechacé la invitación de Jason. De camino a casa, sentado en el asiento del copiloto, oí claramente a Vivian y Jason en la parte de atrás, entregados a sus pasiones, mientras avivaba las llamas de la lujuria. Jason se rió con picardía y se burló del creciente apetito de Vivian. Vivian, ¿podrías tener un poco más de cuidado? ¿Y si dicen que está delante se entera? Vivian mordió la oreja de Jason con una risa ahogada, mientras me lanzaba miradas furtivas varias veces por el espejo retrovisor. Cuando se dio cuenta de que los estaba ignorando por completo y solo jugaba con mi teléfono, volvió a sentir la misma irritación que la había invadido la noche anterior fuera de la puerta del baño, cuando me oyó susurrarle a otra persona: Isen, tráeme un pañuelo. Dejó lo que estaba haciendo y deliberadamente puso sus manos mojadas delante de mí, sin cambiar de expresión. Le di un pañuelo y estaba a punto de volver a mi juego móvil, para pasar el rato, cuando oí la voz disgustada de Vivian preguntándome qué estaba mirando. Antes de que pudiera responder, me arrebató el teléfono. Isen, ¿por qué has cambiado la pantalla de bloqueo? Se había dado cuenta de que la foto familiar de los tres, que llevaba allí años, había sido sustituida inexplicablemente por una imagen aleatoria del sistema. Por alguna razón, su rostro se ensombreció. Al ver que no tenía intención de responder, Vivian me devolvió el teléfono con frialdad. Cuando el coche llegó a mitad de la montaña, Jason dijo de repente que quería volver a la oficina. En respuesta, Vivian me empujó directamente fuera del coche y me ordenó fríamente que volviera primero a la villa y preparara la cena para Jason. 2 horas más tarde, con los talones en carne viva, finalmente recuperé mis documentos en la entrada de la villa. Justo cuando estaba a punto de marcharme, apareció de repente un camión de reparto destartalado. 2 hombres corpulentos saltaron y, sin darme oportunidad de resistirme, me secuestraron a la fuerza, dentro de una mina abandonada, apenas con vida. Vi a Jason, con los ojos llenos de burla. Me aplastó la mano con saña bajo su caro zapato de cuero, pero no consiguió que emitiera ni un solo grito de dolor. Jason frunció los labios con odio y se burló. Isen, ¿por qué eres tan patético? Ya tenemos un hijo juntos y aún te aferras a Vivian como una mosca, comportándote de forma lamentable, buscando compasión, como si ella fuera a cuidar de un inútil como tú durante el resto de su vida. ¡Qué broma! Por mucho que intentes seducirla, el único hombre al que ella ama de verdad soy yo. Bastardo patético, ¿de qué te ríes? Me río de cómo buscas problemas sin motivo. Todo ese esfuerzo es en vano. Enfurecido por mi actitud fría y desdeñosa, Jason me abofeteó 2 veces con fuerza en la cara. Luego, sonriendo con un brillo retorcido en los ojos, dijo: Isen, apuesto a que todavía no sabes por qué tu hija se puso enferma de repente y murió, ¿verdad? El día de su cumpleaños. Bromeé con ella. Le dije, si era lo suficientemente valiente como para comerse un gusano entero, su querida mamá volvería a casa enseguida y apagaría las velas de cumpleaños con ella. No esperaba que tu hija fuera tan tonta como para hacerlo. Mientras agonizaba por el dolor de estómago, llamó en secreto a Vivian a tus espaldas. Pero a Vivian, solo por disfrutar de una película conmigo, ni siquiera le importó. Le dijo a la niña que se portara bien y se fuera a dormir.
y luego colgó. En un repentino arrebato de furia, agarré a Jason por el cuello y, con todas mis fuerzas, lo arrastré hacia las profundidades de la mina, hacia la zona llena de explosivos. Mientras Jason gritaba pidiendo ayuda, sus dos matones se abalanzaron sobre mí y comenzaron a golpearme salvajemente, lloviéndome puñetazos y patadas. En medio del caos, alguien pisó accidentalmente el detonador y la mina en descomposición explotó con un estruendo atronador, sacudiéndonos como un terremoto. En medio del estruendo del derrumbe, oí una voz que atravesaba el polvo y los escombros. Isen, era Vivian. Lo siguiente que oí fue el ruido de los policías que intentaban detenerla. Señorita Mon, no puede entrar. La mina está a punto de derrumbarse. No me importa. Suéltenme. Tengo que encontrar a Isen. Haciendo caso omiso de sus advertencias, se precipitó hacia la mina y, al poco tiempo, me encontró. Antes de que pudiera mostrar ningún signo de alivio, oyó el grito desesperado de Jason. Vivian, mi pierna. En cuanto vio a Jason, toda su atención se centró en él. Sus ojos se llenaron de preocupación mientras corría hacia él. Jason, ¿cómo has acabado aquí? Con lágrimas en los ojos. Lo ayudó a levantarse con delicadeza, sin siquiera mirarme, y sin dudarlo, me dejó allí. 2 horas más tarde, después de confirmar que Jason no estaba gravemente herido, regresó a la mina derrumbada. Preguntó a todo el mundo, pero nadie sabía dónde había ido. En la sala VIP privada del helipuerto N, grados 1. Acababa de salir de la ducha cuando sonó el teléfono de Vivian. Estaba ocupado secándome el pelo y no tuve tiempo de contestar. Entonces, me envió un mensaje. No hagas una rabieta infantil. Nadie va a mimarte. Por cierto, las gafas de sol de Jason se quedaron en mi mesita de noche. Tienes que llevarlas al aeropuerto antes de las 4 de la tarde. No le respondí y la bloqueé directamente. A partir de ahora, no habría lugar para Vivian en mi mundo. Al día siguiente, en la puerta de embarque del aeropuerto. Vivian, ¿ya no quieres venir conmigo a relajarnos y ver el partido? Al ver los ojos de Jason llenos de resentimiento oculto, Vivian esbozó una sonrisa y le apretó suavemente la mano, tranquilizándolo. ¿Cómo va a hacer eso? Jason, ¿no estamos esperando para embarcar? Pero has estado mirando a tu alrededor con inquietud y pareces muy molesto. Vivian, si realmente no quieres ir, puedo ir solo. Jason dio un paso atrás, haciendo pucheros. Esperaba que la mujer lo tranquilizara de nuevo, prometiéndole que iría con él. Pero esta vez, Vivian frunció los labios. Pensó durante unos segundos y luego dijo suavemente: Está bien, vete tú primero. En cuanto termine de trabajar en la empresa, iré a reunirme contigo. De hecho, los asuntos recientes de la empresa no requerían que se quedara allí. Vivian no podía explicar por qué de repente no quería irse de vacaciones. ¿Era porque estaba enfadado con ella? No. Eso no podía ser. En su corazón, yo siempre había sido solo un sustituto de Jason. ¿Cómo podía descuidar al verdadero amor de su vida por alguien tan insignificante como yo? Al ver que Jason la miraba sorprendido, Vivian le dio un beso superficial en la frente y le aseguró repetidamente que, en cuanto terminara su trabajo, volaría inmediatamente para acompañarlo al partido. Después de ver a Jason subir al avión, marcó fríamente el número de casa y le preguntó al criado: ¿Sigue Jason dormido? Ya es muy tarde. Despierta y dile que venga a la empresa a verme. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que el criado respondiera nervioso. El señor Shaw no volvió anoche. Al oír esto, Vivian se quedó atónita y luego soltó una risa fría. Muy bien, ya que no quiere volver. Borra sus huellas dactilares de la cerradura con contraseña. Recuerda avisar a todo el mundo. Sin mi permiso, nadie puede dejarle entrar. Después de colgar el teléfono, Vivian regresó a la empresa, con la misma expresión impasible, y se puso a trabajar. 5 días después, a altas horas de la noche, tras terminar un proyecto importante, la mujer regresó apresuradamente a casa, solo para encontrar a un hombre durmiendo en la gran cama del dormitorio. Te gusta actuar como si fueras tan importante, montándome escándalos, ¿verdad? Solo han pasado unos días y ya no puedes resistirte. Le agarró de la muñeca y lo levantó, pero antes de que Vivian pudiera terminar la frase, se quedó atónita al ver la cara del hombre. Jason, ¿por qué estás aquí? Me aburría mucho estar solo, así que pensé en volver para darte una sorpresa. Jason, con los ojos enrojecidos, le preguntó: Vivian, ¿me has confundido con Isen? Lo siento, Jason, he bebido demasiado esta noche, por eso me he comportado así. Vivian, que nunca había probado el alcohol, se irritó después de intentar consolar a Jason durante un rato. Solo cuando el hombre se quedó dormido se quitó el vestido y entró en el cuarto de baño. Cuando vio mis artículos de aseo, Vivian frunció el ceño y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Cuántos días habían pasado ya? ¿Podría ser que realmente no tuviera intención de volver durante este tiempo? Pero este fin de semana era su cumpleaños. Cada año por estas fechas, yo,
que era especialmente atento a las tradiciones. Siempre preparaba un pastel y una sorpresa de cumpleaños para ella con mis propias manos. Este año no sería una excepción. Pensando en esto, Vivian, que estaba a punto de enviarme un mensaje, resopló con frialdad y apagó la pantalla de su teléfono. En la noche del cumpleaños de Vivian, cuando entró en la suite de la fiesta de la mano de Jason, inmediatamente escuchó a su grupo de amigas bromeando y burlándose. Vaya, ¿por qué están tan solos los novios? ¿Hace falta preguntarlo? Mira los labios de Vivian. Todas sabemos que probablemente le ha vuelto a dar a Jason su pintalabios a escondidas. En medio del animado ambiente, Vivian sonrió levemente mientras echaba un vistazo a la sala. Cuando se dio cuenta de que yo no estaba allí, la curva de sus labios se desvaneció gradualmente. Después de unas cuantas rondas de bebidas, alguien, con la lengua suelta, mencionó casualmente: ¿qué hora es y nuestra mascota masculina aún no ha aparecido? El ambiente en la sala se enfrió de repente. Tomando un pequeño sorbo de whisky, Vivian, con una sonrisa que no era ni una cosa ni otra, le preguntó a la persona: «Oh, ¿pareces preocupado por Isen?» No, solo recordaba que el año pasado nos obligaste a Isen a beber hasta que vomitó bilis. Fue, bastante divertido». Al oír esto, Jason llamó al camarero y le pidió que pusiera el video del año pasado en él, que yo aparecía borracho haciendo el ridículo en la pantalla gigante, y las imágenes comenzaron a reproducirse de fondo, mientras las risas resonaban entre el grupo de amigos. Vivian envió un mensaje sin expresión alguna. «Isen, ¿dónde estás?» La repentina aparición de un punto rojo hizo que la mujer parpadeara instintivamente 2 veces, dudando de si lo había visto bien. Jason le preguntó qué pasaba. Vivian se rió entre dientes. Murmuró algo sobre sentirse un poco ahogada por haber bebido demasiado y salió rápidamente de la suite. Encontró un rincón tranquilo y marcó mi número. Lo sentimos. El número al que llama no está en servicio. Por más veces que marcara, obtenía el mismo resultado. Antes de que Vivian pudiera entender lo que estaba pasando, Jason la abrazó por detrás y, riendo, la llevó de vuelta a la suite. «Vivian, ha llegado tu tarta de cumpleaños. Entra y pide un deseo». La tarta de 9 pisos era extravagante y lujosa. Claramente no era algo que yo hubiera hecho. Sin embargo, Vivian, sin querer darse por vencida, le preguntó al camarero: «¿Quién ha pedido esta tarta?» «Señorita Mon, la tarta la ha pedido personalmente el señor Woods para usted». Al oír esto, Vivian apretó el teléfono con más fuerza. Después de que ella y Jason soplaran las velas, los demás comenzaron a entregar sus costosos regalos: un collar de $1 millón, las llaves de un coche deportivo, acciones en una nueva empresa. Pero lo que Jason le dio fue un informe del sexo del bebé. «Vivian, le pedí al médico que hiciera la prueba en secreto, sin decírtelo. Vamos a tener un hijo. Es genial. Isen, nosotros». Antes de que pudiera terminar, Vivian se dio cuenta de que había dicho el nombre equivocado. La sala se quedó en silencio. El tiempo parecía haberse detenido mientras pasaban los segundos. Justo cuando Jason, con los ojos enrojecidos, ya no pudo contenerse más y estaba a punto de salir furioso, Vivian oyó de repente a Jenny, sentada en un rincón, hablarle: «Vivian, Isen me ha pedido que te dé un regalo». En realidad, debería haber ido primero a buscar a Jason. Mientras pensaba esto, Vivian no pudo controlarse y se acercó a Jenny. «¿Conoces muy bien a Isen? ¿Qué derecho tiene para pedirte que le entregues un regalo en su nombre?» Ignorando el tono cortante y los celos en sus palabras, Jenny sacó un sobre de cartón de su maletín y se lo lanzó a Vivian. «Míralo tú misma». Incapaz de esperar, Vivian abrió rápidamente el sobre. Lo primero que le llamó la atención fue un acuerdo de divorcio. A Vivian le pareció un poco divertido. «¿Así que Isen realmente quiere el divorcio? Llevo tantos años apoyándolo. ¿Qué derecho tiene a pedirme el divorcio?» Incluso si fuera cierto, tendría que ser cuando la propia Vivian se hubiera cansado de la situación. Adivinando los pensamientos de Vivian, Jenny se burló y le recordó que no se olvidara del papel que había dentro del acuerdo de divorcio. Al oírlo, Vivian sacó con indiferencia el formulario de donación de órganos, que tenía mi nombre. «Ya lo acuerdo». Al leer las palabras, Vivian sintió un golpe en el corazón. «¿Isen me donó un riñón después de que tuviera un accidente de coche? Esto es imposible». Su riñón ya se lo habían trasplantado a Jason, dándole una palmada en el hombro a su vieja amiga. Jenny sonrió y le dijo: «Gracias a ti, Isen ahora tiene que depender de riñones artificiales para vivir el resto de su vida». «Enhorabuena, Vivian. Has alejado a un hombre que te quería de verdad». Después de que todos se marcharan en silencio de la suite, Vivian se quedó allí, mirando fijamente el formulario de donación de órganos que tenía en las manos. Pasó mucho tiempo antes de que, de repente, se volviera loca y se lanzara a toda velocidad por la autopista. 2 horas más tarde, llegó a la casa de mis padres, a 300 kilómetros de distancia.
al ver las luces encendidas en la casa. Vivian corrió inmediatamente al sexto piso y llamó a la puerta, golpeándola con fuerza. La puerta se abrió y los 3 miembros de la familia la miraron confundidos. ¿Quién eres? No esperaba que hubiera vendido la casa de mis padres sin decir nada. Se preguntó por qué lo había hecho. ¿Acaso no quería que la encontrara? Solo había cometido un error sin querer. Era realmente imperdonable, hasta el punto de tener que acabar en divorcio. De vuelta en el coche, Vivian apretó los dientes y activó todos sus contactos. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio para encontrarme. Al principio pensó que no sería demasiado difícil, pero la realidad era que nadie sabía dónde había ido. No fue hasta que alguien le envió de forma anónima unas coordenadas que Vivian, cansada de esperar, lo dejó todo y tomó un helicóptero para dirigirse al lugar. Antes de marcharse, Jason, con los ojos inyectados en sangre, la agarró por la esquina de la falda. Vivian, si realmente me dejas para buscar a Isen, nunca volveré a estar contigo. Jason era orgulloso por naturaleza y, una vez que decía algo, siempre lo cumplía. Aún así, tras una breve vacilación, Vivian subió al helicóptero. Jason, si realmente quieres terminar conmigo, respetaré tu decisión. Al oír esas palabras tan crueles, Jason, el orgulloso hijo de una familia prestigiosa, no pudo contener su rabia. Estalló contra ella. Mujer desvergonzada y asquerosa. He cortado los lazos con mis padres y todos mis parientes solo para estar contigo. No me queda nadie más que tú. Vivian, ¿cómo puedes ser tan cruel conmigo y con nuestro bebé? Todo por un pedazo de basura inútil como Isen. Pero en el momento en que escuchó a Jason maldecirla así, el rastro de lástima que había quedado en los ojos de Vivian desapareció por completo, sustituido por una fría indiferencia. Jason, puedes pegarme o insultarme todo lo que quieras. ¿Pero por qué tienes que degradar a Isen? Te lo advierto muy en serio. A partir de ahora, si vuelvo a oírte hablar mal de Isen, no te culpes a mí por ignorar nuestro pasado y revelar todas las cosas sucias. ¿Qué hiciste en el extranjero a toda la ciudad? Jason abrió ligeramente la boca, mirando con sorpresa a la mujer cuyo rostro se había vuelto tan frío como el hielo. ¿Tú, realmente te estás volviendo contra mí por Isen? Vivian, ¿de verdad te has enamorado de él? Ja ja ja. Abrumado por la rabia, Jason se rió con amargura y luego respondió con una pregunta. Pero dime, ¿Isen todavía te ama? Me ama, por supuesto. Nadie en este mundo me ama más que él, sin dudarlo un instante. Vivian dio su respuesta. Ni siquiera se molestó en mirar a Jason de nuevo. Simplemente ordenó al piloto que cerrara la puerta de la cabina y lo dejó atrás sin mirar atrás. En lo alto del vasto océano Pacífico, el solitario helicóptero se encontró con una violenta tormenta. Tras un angustioso vuelo que casi le cuesta la vida, finalmente llegó a una isla privada escondida en lo profundo del mar. En el momento en que Vivian bajó del helicóptero, corrió directamente hacia la única villa de la isla. Durante 2 meses enteros, 1468 horas, cada momento, había estado pensando en lo que diría, en lo que haría cuando finalmente me volviera a ver. En el pasado, cada vez que me enfadaba, no necesitaba comprarme ningún regalo, solo un beso de cortesía y yo era quien se disculpaba con una sonrisa cariñosa. Pero esta vez estaba realmente enfadado con ella. Así que, antes incluso de encontrarme, hizo un viaje especial al mayor mercado de diamantes de Sudáfrica, donde pujó por un rubí color sangre de paloma valorado en más de 10 millones de dólares y encargó personalmente un par de anillos de pareja, bajo la brisa de los cocos y las nubes blancas. Acababa de salir del agua en bañador cuando una mujer increíblemente hermosa me rodeó el cuello con sus brazos. A plena luz del día, los dos empezamos a besarnos apasionadamente con lengua allí mismo. Era como si una mano invisible le hubiera agarrado el corazón y lo estuviera apretando sin piedad una y otra vez. Vivian se quedó allí atónita durante un largo rato antes de que finalmente lograra recuperar la voz. Con los ojos enrojecidos, me preguntó con voz aguda y temblorosa, pronunciando cada palabra. ¿Es por esta zorra por la que quieres divorciarte de mí? En cuanto vi a Vivian, mis instintos se activaron. Tiré de mi rival de toda la vida, Laurent, para protegerla y la miré con una expresión fría y distante. No sé cómo has llegado hasta aquí, pero esta es una isla privada. Por favor, vete inmediatamente. Al oír mis palabras, Laurent curvó los labios con satisfacción y me agarró con más fuerza, añadiendo con tono burlón. Vivian, ¿has oído lo que acaba de decir mi marido? No eres bienvenida aquí, así que lárgate lo más lejos que puedas. Antes de que ella pudiera reaccionar, ya había soltado la mano de Vivian sin dudarlo y la miré de arriba abajo con una sonrisa burlona. ¿Estás sorda, Vivian? Si es así, te lo diré por última vez. Laurent y yo ya hemos registrado oficialmente nuestro matrimonio en el extranjero. El nombre de mi esposa es Laurent, no Vivian. Ignorando la repentina palidez que se apoderó de su rostro, continué con un tono tranquilo e indiferente. Y una cosa más,
Estoy con Laurent porque me gusta. Quiero amarla. Vivian, yo no soy como tú. No voy a ir por ahí buscando una supuesta sustituta, para pisotear mis propios sentimientos solo porque no pude conseguir a la persona que quería. En cuanto pronuncié la palabra, sustituta, Vivian entró en pánico. Tartamudeó, con la voz temblorosa. Isen, me has entendido mal. Nunca te he tratado como un sustituto de Jason. Jason es orgulloso y distante, pero tú eres gentil y atento, y eso me llega al corazón. Siempre he sabido que vosotros dos sois completamente diferentes. Continuó. Cariño, sé que estás enfadado porque me quedé embarazada de Jason, pero fue solo un error de una noche. Te prometo que, a partir de ahora, nunca volveré con él ni te haré daño. Vivian empujó de repente al desprevenido Laurent a un lado y abrió los brazos, intentando abrazarme. Inmediatamente di varios pasos atrás, con los ojos llenos de cautela mientras la esquivaba. Señorita Mon, por favor, muestre un poco de respeto por usted misma. Señorita Mon, no esperaba que la llamara realmente señorita Mon. El recuerdo volvió a mi mente. 6 años atrás, cuando le había confesado tímidamente mis sentimientos y, con las mejillas sonrojadas, le había preguntado, señorita Mon, a partir de ahora, ¿puedo llamarla Vivian? Vivian no pudo contener el nudo que se le formó en la garganta y el rubor que le invadió los ojos. Cariño, por favor, no seas así. Vale, de verdad que he cortado toda relación con Jason. Te juro que nunca volveré a hacerte enfadar o triste por culpa de otro hombre. ¿Lo has olvidado? Fui tu primer amor. Dijiste que estarías a mi lado toda la vida, que nunca me abandonarías. Sí, una vez le prometí que sería para siempre. Y que, después de que muriera nuestra hija, todo el amor que le quedaba por ella desapareció por completo. Ahora, cuando la miro, es como si estuviera frente a una extraña, completamente tranquila, sin ninguna emoción en mi corazón. Vivian, si has cortado o no los lazos con Jason, eso es asunto tuyo. Lo que quería decir es que ya tengo a alguien nuevo a quien amo. Rodeando con mi brazo la cintura de Laurent, le dije a Vivian, en un tono ni frío ni cálido, por favor, deja de aparecer y perturbar nuestras vidas. Eso fue todo. Tomé la mano de Laurent y me di la vuelta para volver al interior, pero durante la semana siguiente, el helicóptero privado de Vivian permaneció aparcado en la orilla. Se negaba a marcharse. La diferencia extrema de temperatura entre el día y la noche le provocó una neumonía aguda. Aún así, la mujer, tosiendo sin parar, seguía negándose obstinadamente a volver a su país. Día y noche, se quedaba junto a la ventana como una piedra esperando la marea, esperando que yo mostrara piedad y saliera. Un día, por fin aparecí, tal y como ella esperaba. Pero antes de que Vivian pudiera esbozar una sonrisa, me vio derribar suavemente a Laurent sobre la arena blanda detrás de mí. Nos reímos a carcajadas, jugando y bromeando. Un sabor amargo y metálico le subió por la garganta. Vivian, con los ojos muy abiertos por el dolor, tosió violentamente mientras miraba incontrolablemente la expresión de mi rostro, tan llena de amor y devoción mientras besaba a Laurent. Ahora se daba cuenta de que cuando yo amaba de verdad a alguien, tan profundamente, tan inquebrantablemente, podía hacer que el corazón doliera. Con una mirada de amarga derrota, Vivian cerró los ojos y apretó los puños con tanta fuerza que le dolían las palmas. No tenía intención de perturbar el raro momento de felicidad que yo había encontrado después de estos 6 largos años. Pero cuando vio que Laurent me tomaba deliberadamente la mano y la guiaba bajo su falda, la furia de Vivian se encendió como un fuego salvaje. Perdió toda la razón. Apretando los dientes, bajó del helicóptero y, incapaz de soportarlo más, agarró a Laurent, que claramente la estaba provocando, por el cuello. Zorra rompehogares, quita tus sucias manos de mi marido. ¿Tu marido? Laurent soltó una risa furiosa y burlona y respondió a la claramente delirante Vivian. No tienes vergüenza. Vivian, ¿tienes idea del sufrimiento que Isen ha soportado todos estos años contigo? Mujer estúpida, he permanecido en silencio a su lado durante tantos años, ganándome por fin su amor. Y ahora, tú, desvergonzada, rompehogares, no puedes dejarlo marchar. Has tenido que venir hasta aquí para perseguirlo. Cuanto más la insultaba, más se enfurecía Laurent. Cada bofetada que le daba a Vivian estaba llena de todo el odio que había acumulado. En poco tiempo, ambas mujeres tenían arañazos y moretones en la cara. Finalmente, fue Vivian quien flaqueó primero, rompiendo a sudar frío, agarrándose los pulmones doloridos mientras se derrumbaba derrotada. En ese momento, el teléfono de Vivian, que había caído al suelo durante la pelea, comenzó a sonar. Por el tono de llamada, supo que era Jason. Vivian no tenía intención de contestar, pero Laurent, intuyendo algo, se acercó, pulsó el botón de responder y subió el volumen al máximo. Los gritos desgarradores de Jason resonaron por toda la playa. Vivian, Vivian, sálvame. Mis padres aparecieron de repente en la villa y,
Me llevaron a la fuerza al hospital para extirparme el riñón que tanto me costó conseguir. Vivian, diles que nuestro hijo heredará la empresa en el futuro y que si se atreven a hacerme daño, no les dejará salirse con la suya. Al oír los gritos asustados y afligidos de Jason, la primera reacción de Vivian fue comprobar si yo estaba enfadada por ello. Al ver que yo parecía completamente indiferente, Vivian dejó escapar instintivamente un suspiro de alivio. Jason, tú no eres mi marido, aunque dé a luz al niño que llevo en mi vientre. Él nunca te llamará papá, en cuanto a lo que tus padres quieren hacerte. Yo solo soy una extraña y no tengo derecho a interferir en tus asuntos familiares. Con el corazón tan destrozado que casi se le olvidó respirar, Jason se quedó en silencio durante varios segundos. De repente, como un loco, empezó a maldecir a Vivian por jugar con sus sentimientos. Mientras seguía maldiciendo, volvió a derrumbarse, llorando de dolor, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le rogaba a Vivian que no lo tratara así. Vivian, la única razón por la que me odias tanto debe ser porque Isen te dijo algo. Yo, admito que fui yo quien ató a Isen y lo arrojó al pozo de la mina, pero solo lo hice porque te quería mucho. Solo quería asustarlo para que se alejara de ti. Vivian, ayúdame. Entraron irrumpiendo y me agarraron. Ayuda. Se oyó el sonido de una línea desconectada en el extremo de Jason, pero Vivian no lo volvió a llamar. En cambio, sus labios temblaron mientras me miraba y me preguntaba, ¿por qué no me dijiste que Jason te había hecho daño? Le respondí con calma. ¿Qué habría cambiado si te lo hubiera dicho? ¿Me habrías creído? El día del banquete para celebrar el nacimiento de nuestra hija, solo porque Jason dijo casualmente, Vivian, creo que tu hija no se parece mucho a ti. Vivian nos encerró a mí y a nuestro bebé en el ático oscuro y sin ventanas. No nos dejó salir hasta una semana después, cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Al ponerse el sol por el oeste, Vivian utilizó las últimas fuerzas que le quedaban para acercarse a mí, con el rostro pálido como la cera, agarrándose con fuerza a la esquina de mi camisa. Me suplicó con un tono lastimero. Isen, lo siento, sé que me equivoqué, te pido perdón. A partir de ahora, te creeré incondicionalmente. ¿Podrías perdonarme, por el bien de nuestra hija fallecida? En cuanto terminó de hablar, le di una bofetada que le hizo girar la cabeza hacia un lado. Al verla caer en un estado de aturdimiento con lágrimas brotando de sus ojos, la miré fríamente y le dije, cuánto mejor habría sido si la que hubiera muerto entonces fueras tú, mientras miraba fijamente la espalda de Laurent y la mía, que nos alejábamos caminando uno al lado del otro con inquietante cercanía. Vivian tosió de repente y escupió una bocanada de sangre, y se derrumbó inconsciente en la playa. Por desgracia, no murió. Cuando recuperó la conciencia, se encontró amordazada, atada con fuerza y encerrada en una habitación secreta. A través del único espejo unidireccional de la habitación, Vivian nos vio a Laurent y a mí entregados al placer y la lujuria, mientras Laurent y yo nos deleitábamos en nuestro placer salvaje. Vivian, dentro de la habitación sellada, enloqueció y se golpeó contra la pared de cristal durante toda la noche. Un charco de sangre oscura se extendió silenciosamente bajo ella. A la mañana siguiente, justo cuando Laurent la desataba, Vivian, que había provocado su propio aborto, hizo de repente algo completamente descabellado. Isen, me arrodillo para admitir mis errores. Incluso me postraré ante ti. ¿Es eso suficiente? Juro que sé realmente dónde me equivoqué. La mujer se puso a cuatro patas, con los ojos inyectados en sangre, arrodillándose a mis pies y confesando con voz ronca. Te he hecho daño y le he hecho daño a nuestra hija que falleció. Llevábamos 6 años casados y durante todo ese tiempo te descuidé. Descuidé a nuestra hija. Nunca cumplí ni siquiera con los deberes básicos de una madre, pero te quiero de verdad. Cada vez que te veo con otra mujer, siento como si me hubieran arrancado el corazón. Me duele tanto que desearía morir en ese mismo instante. Isen, te quiero de verdad. Solo ahora, después de todo, me doy cuenta de que no puedo perderte. Cariño, hice este anillo para ti. Mira, incluso tiene tu nombre grabado. Te lo suplico. Perdóname, te lo juro por Dios. Cambiaré. Por mucho que Vivian llorara y se desgarrara, mi expresión permaneció fría e impasible. Dejé caer con indiferencia el anillo que ella había intentado entregarme en vano, mirándola desde arriba, con la mirada tranquila. Le dije, Vivian, ¿cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas? No hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos. De verdad que ya no te quiero. A quien quiero ahora es a mi esposa, Laurent. Su corazón se encogió de dolor y la sangre pareció congelársele. Vivian, que siempre se había mantenido erguida y orgullosa, se derrumbó de repente. Nunca antes había visto una expresión tan tonta y desesperada en su rostro. Laurent, que acababa de escuchar mi declaración de amor con sus propios oídos, rápidamente giró la cabeza para secarse una lágrima y, luego le dio una fuerte patada en el estómago a Vivian. Lleno de alegría, me agarró la mano con fuerza.
Me dio un beso apasionado en la mejilla y se adelantó, arrastrándome fuera de la casa mientras decía, Isen, recuerda lo que has dicho hoy, si te atreves a traicionarme, te juro que te perseguiré incluso después de la muerte. Ignorando los gritos roncos y agonizantes de Vivian detrás de nosotros, besé suavemente a mi adorable esposa en la mejilla, con una sonrisa cómplice. La provocé, vengándote de Jessen por mí, llamando a mi exmujer solo para alardear de nuestro amor. ¿Cómo me atrevería a intimidar a mi feroz y protectora novia? ¿Cómo me has llamado? Cariño, mi amor, ¿quieres comer algo hoy? Te lo prepararé yo mismo. Cariño, quiero pizza. Volamos a Italia a comerla. Vale, claro, lo que tú digas, mi amor. Al subir al jet privado que llevaba un rato esperando, mantuve la mirada fija en la isla que se veía abajo, que se hacía cada vez más pequeña, hasta que finalmente desapareció de mi vista. En lo más profundo de mi ser, un rincón oculto de mi corazón se iluminó de alegría, aferrándome a la mano de la persona que amaba a mi lado, aunque nos esperaran turbulencias. El futuro seguía siendo brillante y prometedor.